Muy buenas, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día hoy? A ver, vamos a ver esto sí. Perfecto. Bueno, pues ya está todo listo. Vamos a esperar un minutito para a ver si se mete alguien más. Y empezamos la clasecita que hoy toca ondas. Uf. Es que los días de cuarentena al final parece que no, pero todos se hacen intensitos, ¿eh? Pero bueno. Soy el único que se levanta como súper tarde. O sea, no sé, yo en general siempre me suelo despertar muy pronto, pero es que la cuarentena es como que no me sale. No me sale del alma despertarme. Pero bueno, ya algún día volveremos a la normalidad. Y habremos aprendido cosas de estar así encerraditos en casa. A ver, tenemos esto aquí. Bueno, las de ti y las de todos un poquito. Buf, peor que bachiller, ¿eh? Eso ya es decir, ¿eh? No sé, no sabría qué decirte. Yo igual, no sé si me quedaba con la cuarentena o con el segundo bachillerato. Yo creo que segundo bachiller es bastante peor. Pero bueno, que vale. Pues nada, pues entonces vamos a empezar hoy con la clasecita de hoy de las ondas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar, esto es el tema uno, el de movimiento ondulatorio. Y bueno, para empezar, lo que tenemos que saber y tener muy claro y definir es. Sí, es verdad, vosotros os toca lo peor, que estáis en segundo bachiller y en cuarentena. Pero bueno, que bueno, vamos a empezar con las ondas. Y básicamente esto lo que nos dice una onda es, bueno, la definición como tal de una onda no es más que un movimiento ondulatorio, se denomina este movimiento ondulatorio a la transmisión de una perturbación de un punto al otro del espacio sin que exista un transporte de materia entre ambos puntos. Es decir, que yo tengo una energía aquí y una propagación en este caso, de una partícula que se hace así, y esa propagación, esa energía, se propaga, ¿vale? Y hace que llegue al otro lado, pero sin que la materia se haya movido. O sea, esto lo más fácil es pensar en un campo de lo que sea, estamos en un campo de fútbol o lo que sea, y hacen una ola. Y en la ola tú ves que no hay nadie, no hay ninguna materia que se esté moviendo, pero sin embargo tú ves como la energía, ese movimiento de manos y esa perturbación se mueve y se propaga a lo largo de un espacio. Y eso es a lo que definimos una onda. Y bueno, y una onda puede ser eso, pero también puede ser, por ejemplo, si tiramos una piedra en un estanque, pues esa onda se va a propagar, ¿vale? Y eso sería, así lo veríamos en dos dimensiones, pero también las hay en tres dimensiones, ¿vale? Y esto es un poco ya más difícil de ver, pero que sepáis que también existen. Y bueno, y sobre todo eso, lo importante no es como tal saber la definición, sino saber que en una onda no se transmite materia, sino que lo único que se mueve es energía y cantidad de movimiento, o sea, momento lineal. Y cantidad de movimiento, sí, eso. Pues nada, pues entonces vamos a empezar un poco así, definiendo algunas cositas y tal. Y bueno, es que las ondas se pueden definir de bastantes formas. Entonces, la podemos definir por su forma, y si lo hacemos por su forma, tenemos las longitudinales. Las longitudinales, que básicamente lo que nos dice es que la dirección de propagación coincide con la dirección de perturbación. Es decir, que si una onda se está moviendo en esta dirección, la perturbación va a ser así, ¿vale? Entonces, esto no son las ondas a las que nosotros como tal la cabeza se nos asemeja, porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a la de un estanque en la que se mueve de una manera y la propagación es perpendicular. Pero sin embargo, que sepáis que las ondas, por ejemplo, las ondas de sonido se propagan así, o sea, una onda de sonido va en esta dirección y la propagación del sonido es de la misma forma, ¿vale? Y luego están las transversales, que, bueno, como os podéis imaginar, pues es lo contrario, transversales. Que básicamente lo que nos dice esto es que si se propagan en esta dirección, la propagación de la onda va a ser así. Entonces estas son las que nos imaginamos todos, por ejemplo, una onda en un estanque bueno, o cualquier otro que os podáis imaginar. Entonces, sobre todo, lo importante no es como tal saber esa definición de esto ni nada, pero sí que, por ejemplo, en un problema os pueden poner, bueno, una onda longitudinal o transversal. Y bueno, pues que sepáis qué tipo de onda, a qué tipo de onda se están refiriendo. Y bueno, aparte de por su forma, se pueden clasificar por su naturaleza. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, pues su naturaleza la podemos definir como que sean mecánicas,
y electromagnéticas. ¿Vale? Y esto básicamente, magnéticas, lo que nos dice es que necesiten un medio o no para propagarse. Entonces, nosotros sabemos que en el espacio, en el vacío, el sonido no se puede propagar. Eso lo sabemos todos, ¿no? Eso es algo, supone que, bueno, es típico de cultura así, ¿no? Que se dice, pero bueno, que eso, pues el sonido siempre necesita un sitio para propagarse, entonces en este caso es el aire, pero también, bueno, a modo de curiosidad, que sepáis que el sonido, si lo transmitimos por ejemplo, por un medio terrestre, se escucha antes, o sea, se va más rápido. Entonces, por lo tanto, si, por ejemplo, queremos ver, vemos que cae un rayo y queremos escucharlo, si ponemos el oído en la tierra, nos va a llegar antes el sonido que por el aire. Y bueno, entonces tenemos estas que necesitan un medio. Y luego están las electromagnéticas, que es lo contrario, que no lo necesitan, no necesitan un medio. Y básicamente, pues estas son la luz, que como sabéis, pues precisamente en el vacío, en el espacio, pues sí que se pueden propagar. Y si no fuese así, pues tendríamos un grave problema que básicamente no podríamos vivir porque no llega la luz del sol, ¿vale? Y bueno, pues eso tenemos, esa es otra clasificación, ¿vale? Y pues eso, y dependiendo, bueno, pues claro, en el caso de esto ya es un tema más avanzado, pero en el caso de las mecánicas se suele estudiar dependiendo de las características por las que en un medio o en otro se transmite más rápido o más despacio, que suelen ser la temperatura, la densidad del medio y otras constantes, pero bueno, que no necesitáis saberlo. Y luego también se pueden clasificar según las dimensiones que tengan. Entonces son en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. Y esto solamente lo digo para poneros un ejemplo de cada una. Y tenemos, por ejemplo, una onda que se propaga en una cuerda tensa únicamente está en una sola dimensión, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, las bidimensionales, que puede ser, por ejemplo, en la superficie de un estanque de agua, que tenemos que se propagan en dos direcciones. Y luego tenemos las de tres dimensiones, que pueden ser, por ejemplo, una onda de sonido, por ejemplo, o cualquier cosa que sabemos que no solamente vas a escuchar el sonido si estás en este plano, sino también si subes arriba o abajo, lo vas a seguir escuchando. Entonces es un poco de lógica, pero que queda bien definirlo para tener los conceptos claros. Entonces, bueno, ahora vamos a meternos ya un poquito más en formulitas y cosas interesantes para los problemas. Y bueno, básicamente voy a tener aquí a dibujar una ondita, ¿vale? La típica que nos podemos imaginar. Esto, pues bueno, da igual, es una cuerda tensa o lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a definir algunas cositas. Y es, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, esto es cero, ¿vale? Bueno, voy a dibujarlo así un poquito. Esto es el cero. Y bueno, pues vamos a definir la amplitud de la onda como la máxima separación de un punto de su posición de equilibrio, pues eso, la máxima separación que existe con el punto de equilibrio. Entonces, en este caso es el pico, en el punto en el que más alto está. Y bueno, pues esto, básicamente, como nosotros sabemos que la ecuación de la onda, una onda estándar, va a ser de esta forma, A por el seno de WT menos KX, una onda que se propaga, en este caso que se propaga hacia la derecha, porque sabemos que si esto tiene un menos, quiere decir que se propaga a la derecha. Y si esto fuese un más, pues la onda se propagaría en esta dirección, ¿vale? Pero bueno, como sabemos que tenemos esto, pues básicamente lo que nos dice es que nosotros sabemos que un seno, el máximo valor que puede tener es 1. Entonces, cuando esto es 1, la elongación, sí, básicamente eso, pues el modo, o sea, bueno, la i, vaya, el máximo valor que puede tomar es el valor de a, cuando el seno valga 1. Entonces, eso es lo que definimos como la amplitud. Luego tenemos la velocidad de propagación, que bueno, que aquí esto trae mucho lugar a error porque se suele confundir mucho con, por ejemplo, la frecuencia angular o con la velocidad de oscilación. Entonces, la velocidad de propagación, como muy bien dice, es la velocidad a la que la onda se mueve. Entonces, esto, si nos lo imaginamos, es en un estanque lo que tarda de salir del centro del estanque a salir a 3 metros, pero no tiene nada que ver con la velocidad con la que oscile. Entonces, a esta velocidad de propagación se suele definir como vprop, o bueno, vp, o como lo queráis llamar, y se define como lambda por la frecuencia, que por decirlo de alguna manera, o sea, que para que entendáis esto tiene mucho sentido, porque lo que nos está diciendo esta ecuación es que la frecuencia, que sabemos que es el número de oscilaciones que tiene por segundo, y lo multiplicamos por la longitud de onda, que es lo largo que es nuestra onda. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que tenemos una longitud de onda lambda y una frecuencia que es el tiempo que tarda en dar esta vuelta. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar la x, o sea, es multiplicar el tiempo por la x. O sea, perdón, al contrario, es como dividirlo, porque la frecuencia es 1 partido del periodo.
que por cierto, que yo creo que así se ve mejor, ¿vale? Es lambda partido de la, o sea, la frecuencia no, perdón, del periodo. Y aquí me parece que se ve muy bien porque básicamente lo que nos dice es lo que se alarga, la distancia, esto sería como en una velocidad normal, sería como la x partido del tiempo, ¿vale? Y eso, pues que me parece que entender la fórmula le da mucho sentido y ayuda a nuestro conocimiento porque nos está explicando precisamente esto, pues cómo funciona esta ecuación. Y sobre todo, si lo vemos con unidades, pues sabemos que la velocidad de propagación tiene que tener unidades de metro partido segundo y sabemos que la longitud de onda son metros y el periodo son segundos, entonces metros partido segundo. Y la frecuencia es segundos a la menos uno, así que tiene mucho sentido. Entonces, vamos a continuar ahora con esta frecuencia angular, que básicamente lo que nos dice es cómo de rápido esta onda cómo de rápido esta onda va a oscilar. Entonces, bueno, pues esto también no solamente se puede usar la frecuencia angular, sino que a veces nos pueden pedir, por ejemplo, tanto el periodo como la frecuencia, porque al final nos está diciendo prácticamente los mismos datos, pero de una forma distinta. Pero bueno, que tengáis mucho ojito, ¿vale? Ojo con estas dos, que no las confundáis, y que sobre todo que si entendéis la fórmula y veis de dónde sale y qué es lo que nos está expresando cada una, pues vais a saber qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, claro, pues si lo podéis ver sobre todo por las unidades, porque en este caso las unidades que tiene esto son radianes partido de segundo, ¿vale? Y de verdad que eso es un consejo que no solamente os va a ayudar en bachillerato, y para los exámenes y todo, sino en general, más allá en la carrera, sobre todo si hacéis ciencias o cualquier cosa relacionada con números, que básicamente las unidades son súper importantes, porque hay muchas veces que, yo qué sé, no te sabes una fórmula, no te sabes una constante o lo que sea, y si te dan una cosa u otra, pues simplemente por las unidades, por ver cómo tiene que quedar esto, a mí muchas veces me ha ayudado a decir, vale, pues esta fórmula es así. Y sobre todo os ayuda, pues eso, a no tener que aprenderos 20.000 fórmulas, sino que las sabéis derivar si controláis bien las unidades. Y si entendéis qué es lo que os está pidiendo con eso. Y bueno, pues luego por último, una que a mí, por ejemplo, no le veo o sea, le veo el sentido, pero que no me parece tan intuitiva como el resto para entender, y esto es la K, ¿vale? La K se define como el número de ondas. Y las unidades son también radianes partido por metro, ¿vale? Y bueno, pues esto también no le veo, o sea, no le veo, no entiendo muy bien cómo poder explicarlo, porque básicamente lo que nos está diciendo es el número de longitudes de onda que encajan en una distancia de 2pi. O sea, el número de ondas, básicamente, que hay en 2pi. Y eso, pues esto como tal, en la definición, pone que no tiene un significado concreto. Pero esto, el motivo por el que está en las ecuaciones y por el motivo por el que se usa tanto, es porque viene muy bien en esta ecuación, porque si no estuviésemos la K, tendríamos que tener una fórmula mucho más fea. Porque, bueno, básicamente K, el único motivo por el que existe y por el que viene y lo tenemos que conocer, es porque nos ayuda a encajar la ecuación y que todo quede unido y perfecto. Y que nosotros podamos tener por un lado el tiempo y por otro lado la X. Porque si no fuese así, la fórmula que nos quedaría, que es igual a la que habéis visto en algún profesor o en algún libro os lo habrá dado, bueno, yo es que ni siquiera me la sé, pero es básicamente una que tienes que multiplicar por 2pi y por t, entonces queda mucho más fea y es menos útil para usarla. Entonces, simplemente que entendáis que la K lo que nos está indicando bueno, no nos está indicando nada, sino que lo que nos está ayudando es a encajar nuestra ecuación y facilitarnos a la hora de hacer los problemas en los que usamos estas ecuaciones. Y bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos a continuar. Por cierto, lo digo siempre y lo voy a decir 20 veces también en esta clase. Y es que si tenéis alguna duda con cualquiera de las cosas o de los conceptos, que me lo digáis, por favor, que de verdad que estoy encantado y que me alegra eso, que tengáis dudas y yo poder resolverlas. Entonces, bueno, pues nada, bueno, luego sabéis también muy bien que tenemos la ecuación que básicamente y en función de xt, bueno, es la que he definido antes, que es a por el seno de wt menos kx, ¿vale? Bueno, pues también luego va a ser muy útil y lo que vamos a hacer es definir tanto la velocidad como la aceleración, ¿vale? Y bueno, esto ya en los problemas lo practicaremos y eso porque es muy importante conocerlo. A ver, ¿qué me dicen por aquí? La ecuación de onda también se puede ser el coseno en vez del seno. Sí, exacto. Muy bien, muy buena pregunta. Básicamente, si lo vemos de esta manera, lo que nos dice con el seno es que, bueno, vale, lo que nos dice el seno en vez del coseno nos habla de las situaciones iniciales, ¿vale? Porque si nosotros aquí tenemos el seno o sea, imaginaos y en función de 0,0, pues lo que tenemos aquí es que es el seno bueno, en una ecuación estándar es seno de 0, básicamente,
Bueno, sí, es a por el seno de 0, que como sabéis, el seno de 0 es igual a 0. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que la ecuación en el tiempo 0, en la x0, va a ser así. Pero, sin embargo, si tuviésemos coseno, si fuese la ecuación de coseno, tendríamos que el a por el coseno de 0 vale 1. Entonces, lo que nos dice es que en el 0, 0, la ecuación, o sea, nuestra onda empieza arriba. Pero, también, si sois un poco astutos y lo analizáis, veríais que esto es lo mismo, básicamente usar el coseno es exactamente lo mismo que decir WT menos KX más pi medios. Porque aquí, ¿qué pasa? Pues que si tenemos el i en función de 0, 0, ahora lo que nos queda, en vez de tener 0 directamente, nos queda a por el seno de 0 más pi medios, que como sabéis, el seno de pi medios es 1. Entonces, esto, el poner este más pi medios, es lo mismo que usar el coseno, ¿vale? Entonces, nada, pues muy buena pregunta, que sepáis eso, que es lo mismo, lo único que estás haciendo es alterar la fase, pero no cambia absolutamente nada más. Y bueno, pues después de esto continuamos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la doble periodicidad y ya después de esto vamos a hacer un ejercicio que tengo aquí preparadito, ¿vale? La doble periodicidad me parece muy interesante puesto que a mí en el colegio cuando me lo explicaron no me enteré muy bien de cómo funcionaba, pero luego te das cuenta de que es algo muy útil y que te sirve muy bien para conocer tu onda, porque en la física es como todo. Tú a tus ondas, a tus ecuaciones, a tus fórmulas y a todo, tú les tienes que dar mucho amor. Tienes que darles mucho amor y comprensión. Porque si tú solamente tienes una ecuación o una fórmula y lo único que haces es copiarla o directamente sin entenderla, te la tienes que aprender de cajón y no la quieres, pues la onda, o sea, la ecuación, la onda o lo que sea, no te va a querer. Entonces no te va a resolver tus problemas fácilmente. Entonces, con la doble periodicidad se entiende mucho mejor a esta onda y básicamente lo que nos dice la doble periodicidad es que nosotros podemos, podemos, por ejemplo, hacer una foto de nuestra onda en un punto concreto y esto nos trae la periodicidad espacial, ¿vale? Que básicamente lo que nos dice es que si nosotros cogemos o sea, nuestra ecuación en función de únicamente de la x, porque el tiempo lo dejamos en algo específico, que bueno, lo normal es ponerlo en tiempo cero, pero vamos, que es un tiempo que puedes poner, por ejemplo, 1, o puedes poner 2, o puedes poner 3, lo que quieras, pero vamos, que lo común es poner cero. Entonces, básicamente lo que tienes tú aquí es tu ecuación en la que únicamente depende del tiempo, o sea, de la X, ¿vale? Y básicamente esto lo que te va a demostrar en una ecuación estándar, ¿vale? Es muy útil porque si tú la representas en una gráfica, como estoy haciendo yo ahora, te va a dar unos datos muy importantes, como por ejemplo la longitud de onda, que si lo veis tiene mucho sentido y es que tú en tiempo cero lo que te encuentras es literalmente lo que acabo de poner aquí. O sea, es una onda que tú según vas avanzando, en la X se va moviendo, ¿vale? Sin embargo, esto es lo que igual es un pelín más complicado de imaginarte porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Uy, bueno, porque que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero que sin embargo también nos da muchos datos, y es la periodicidad. Vamos a borrar esto. Bueno, vamos a borrar todo. Bueno, y esto es la periodicidad temporal, que básicamente lo que nos dice es lo contrario. Si nosotros en vez de hacer una foto de la onda, es decir, poner el tiempo cero, si lo que hacemos es fijarnos únicamente en un punto de nuestra onda, es decir, en un X, al igual que antes hemos cogido un tiempo constante, en la periodicidad temporal lo que hacemos es lo contrario, coger una X constante. Y como lo digo, aquí podemos poner cero, podemos poner uno, 2, 3, 4, lo que queráis. Esto depende del punto de tu onda. Si nosotros tenemos nuestra onda, que la que hemos dibujado antes, pues estamos cogiendo únicamente este punto. Y lo que vamos a ver es cómo esto, en función del tiempo, va a ir cambiando. Porque esto, lo que acabo de dibujar, es la que teníamos antes, ¿vale? Esto es en función de la X y sin tener en cuenta la Y. Entonces, si nosotros, sin embargo, sabemos que esto, si le damos al play, a esta foto que habíamos cogido, le damos al play, lo que sabemos es que, bueno, esto, perdón, pero, bueno, da igual, eso que sale del cero, ¿vale? Sale del cero, y entonces esto lo que va a hacer es que nosotros vamos a ver como si nosotros le damos al play a esto y únicamente nos fijamos en este punto que hay aquí, lo que vamos a ver es una cosa que va a ir bajando y va a ir subiendo, así, ¿vale? Que esto tiene mucho sentido porque la onda iría haciendo así y luego así, ¿sabes? O sea, la onda sigue su ritmo, como nos imaginamos una onda normal. Entonces, si esto lo ponemos en una gráfica, en este caso sería, bueno, vamos a dibujarlo esto en el medio, en este caso sería en función del tiempo, veríamos una cosa así, ¿vale? Que esto, que no os confunda, esto no es una onda como la que nosotros veíamos. Esto es únicamente lo que digo, es coger un punto de nuestra onda
ver cómo sube y baja y eso ponerlo en una función, o sea, en una ecuación, o sea, en una función del tiempo. Y nos quedaría algo así. Entonces, esto es un mismo punto y como os he dicho, pues se representaría en una onda, lo veríamos como algo haciendo así, subiendo y bajando todo el rato. Y bueno, ¿y esto por qué nos es útil? Pues esto nos es útil porque básicamente lo que nos da aquí, bueno, y esto no lo he dicho, pero también que sepáis que esto lo puede hacer de cualquier manera, o sea, esto lo puedes coger aquí o lo puedes coger aquí, ¿vale? O en cualquier punto, si también lo quieres coger aquí. Lo que importa es que sean dos puntos en los que estén a la misma distancia de la elongación, ¿vale? De tu perturbación de la onda. Entonces, lo que podemos ver aquí es el periodo, que tiene mucho sentido porque el periodo sabemos que es el tiempo que tarda una onda en dar un ciclo completo. Entonces, si aquí estamos viendo un único punto de nuestra onda, en función del tiempo, lo que estamos viendo es cuánto tiempo tarda en llegar, si aquí está en el punto más alto, es cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto. Y bueno, pues nada, con esto suele haber ejercicios en el que nos piden, por ejemplo, bueno, pues cuánto es la perturbación de la onda en un tiempo, yo qué sé, periodo cuartos, o en un tiempo, en una X longitud de onda medios, o lo que sea. Y bueno, pues entendiendo esto, básicamente nos ayuda un poco a saber trabajar mejor con estos ejercicios y básicamente, pues eso, que sepáis que lo que nos dice, básicamente esto es, bueno, pues que en los ejercicios esos en los que tú tienes, por ejemplo, que poner y en función de, bueno, vamos a borrar esto y lo hablamos, en los ejercicios en los que tú tienes que poner, por ejemplo, y en función de, yo qué sé, pues de longitud de onda medios, coma, periodo cuartos, ¿vale? Tú lo único que tienes que hacer, y esto es algo que suele liar mucho porque dices, vale, es que ¿qué hago yo aquí si no tengo aquí mi X ni nada? No tengo aquí ni X de un valor ni nada, sino tengo en función de una constante. Pues esto es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es precisamente sustituir como si nada. Entonces, si tenemos aquí nuestro W por el tiempo, vale, pues entonces aquí el tiempo que nos dice que es periodo cuartos. Pues entonces aquí sustituimos por periodo cuartos. Y ya está, y no tenemos que hacer absolutamente nada más. Y aquí K y la X en función de lambda medios. Pues lo que hacemos es en función de lambda medios. Y la magia es que como vosotros os sabéis las ecuaciones, pues sabéis que esto, W es igual a 2pi partido de T. Anda, si tú sustituyes esto, lo que ves aquí es que tu periodo, aquí tienes un periodo multiplicando, o sea, por arriba en el numerador y aquí dividiendo en el denominador. Entonces, si tú sustituyes esto, te va a quedar algo así y bueno, pues este 2 se va a ir con esto y esto va a ser un 2. Entonces, básicamente lo que te va a decir esto es que esto en función de lambda medios y periodo cuartos, a ver si me entendéis, esto es a por el seno de un medio menos. Y bueno, y aquí también sabéis que la K vale 2pi partido de lambda. Entonces, como vale esto, pues nos va a pasar exactamente lo mismo. Esto se va a ir con esto. Entonces, esto nos va a quedar algo así. Y, pi medios, perdón. Bueno, pues eso, que va a quedar esto así. Ah, es que es pi cuartos. Es pi cuartos, ¿no? Perdón, a ver, me he liado, un momento. A ver, esto sería lambda medios. Entonces, claro, W es esto y esto es lambda. Ah, no, no, vale, sí, lo he hecho bien, es así. Vale, esto sería así. Entonces, esto quedaría de esta forma y ya está. Y bueno, pues eso, bueno, que es un ejercicio muy simple y que básicamente lo que nos dice es que en esta usando esta doble periodicidad, en unos puntos específicos, en un tiempo específico del espacio y del tiempo, es lo que nos va a quedar, ¿vale? Y es lo único que nos quiere decir cuando nos ponen este tipo de problemas. Pero bueno, que eso era porque es algo que le daba mucho y que a mí me acuerdo que me liaba bastante cuando lo daba, pero que no es gran cosa. Y que bueno, que si no tenéis ninguna duda, bueno, que si tenéis alguna duda, decídmela, y si no, os voy a mandar un ejercicio para que lo hagamos juntos y que, pues eso, y que practiquemos. Así que nada, como siempre, os voy a mandar el enlace a Wikipedia, que para los que seáis nuevos, que sepáis que esto que es súper guay, porque básicamente están todos los ejercicios por temas y todo, y que eso, pues que para estudiar y practicar EBAU es muy, muy sencillo. Así que nada, pues nada, si os metéis en Wikipedia en el tema de movimiento ondulatorio, Wikipedia es que es genial, de verdad. O sea, a mí a mí me lo enseñó mi profesora de química, me lo enseñó un poco tarde, pero vamos, cuando me lo enseñó fue un gran cambio y la verdad que se aprende mucho con ello. Así que nada, había pensado el ejercicio de, si os metéis en el tema 1, movimiento ondulatorio, el de 2019, julio, es el apartado del modelo B, pregunta 2.
Bueno, y este examen es de Madrid, pero bueno, que no sé, que lo hacemos todos, 6-1 de Madrid, porque bueno, me parece un problema que puede entrar fácilmente en la EBAU. Y bueno, pues el problema dice lo siguiente, dice, la expresión matemática de una onda transversal, mira, ¿veis? Aquí lo que nos dice es la onda transversal, que si recordamos bien, lo que nos dice es que la propagación es perpendicular al movimiento de la propagación de la onda. Se propaga a lo largo del eje X y viene determinada por la siguiente expresión en unidades del sistema internacional. Vale, pues entonces, aquí básicamente, si nos dice esto, lo primero que vamos a hacer es nosotros copiar nuestra ecuación, ¿vale? Esto de los 10 minutos, macho. Vale, básicamente lo que nos dice x en función de y en función de xt es igual a 0,05 coseno de 8pi t menos 4pi x más esto, que como sabéis, bueno, precisamente he escogido este problema porque nos habla de la elongación inicial, que nosotros no he practicado con vosotros esto, así que nada. Entonces, bueno, yo cuando me plantean siempre un problema de estos de movimiento ondulatorio, lo primero que hago es ponerme mi ecuación de la onda estándar. Es decir, yo con esto, si me la pongo estándar, con los valores de eso, pues de la longitud de onda, de la propagación, de la frecuencia angular y todo esto, básicamente lo que me ayuda es a entender esto, cómo funciona. Y mira, y además, por cierto, aquí con la duda respecto a la duda que tenías antes, aquí nos lo dan en función del coseno. Entonces, básicamente, nuestra ecuación de onda, bueno, da igual que lo pongamos como coseno o seno, como vemos es lo mismo. Entonces, nuestra ecuación de la onda general es A, pues por el coseno o el seno de WT menos KX más la elongación inicial. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues mira, esto ya nos está dando muchos datos y nos dice que 4pi va a ser igual a la K y que 8pi va a ser igual a la W y que 0,05 es igual a la amplitud máxima. Bueno, que esa amplitud máxima es una redundancia, porque amplitud ya dice que es la elongación máxima, pero bueno. Entonces, básicamente lo que nos pide aquí es el valor de la fase inicial, si sabemos que en el instante vamos a apuntar datos, porque esto es muy importante. Entonces, aquí lo que nos dice es que si en t, espérate, no, me he perdido, vale, si en t igual a 5 segundos, t igual a 5 segundos y x igual a 3 metros, velocidad es igual a 0 y aceleración es positiva, es decir, mayor que 0. Entonces, muy bien. Pues esto lo que nos quiere decir es que, bueno, como sabéis, los ángulos siempre son muy, a veces son muy, pueden ser un poco liosos, puesto que lo que nos dice básicamente es que, pues eso, que sabemos que un ángulo a veces cuando hay dos ángulos que nos pueden dar el mismo valor para el coseno. Entonces, pues bueno, en este caso es una pista que nos están dando porque si supiésemos que únicamente con la velocidad fuésemos capaces de saber cuál es el punto, cuál es la elongación, no nos estarían dando un valor para la aceleración. Entonces, aquí de lo que nos sirve esto es saber de si con la velocidad básicamente lo que nos va a pasar es que nos va a dar dos valores para los que el coseno va a ser el mismo. Pero sin embargo, sabemos que cuando derivemos eso, como cuando pasamos de un coseno a un seno, en ese caso, los puntos en los que el coseno puede ser igual en dos puntos, el seno, sin embargo, no va a ser igual, sino que va a ser positivo en un caso y negativo en otro. Entonces, por ello nos dan la aceleración para que cuando una vez que hayamos descartado y nos queden únicamente dos posibilidades con la velocidad, podamos descartar una de esas opciones diciéndonos si el resultado va a ser positivo o negativo. Entonces, nada, pues una vez que tenemos esto, vamos a trabajarlo. Y bueno, pues, es que no sé qué colores usar. Es que, venga, vamos a usar negro. Pero es que no me gusta mucho para respuestas usar negro, pero no pasa nada. Entonces, venga, pues vale, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es que sabemos que la velocidad es la diferencial de la i en función del tiempo, ¿vale? Bueno, diferencial de la i en función del tiempo, sí. Entonces, esto básicamente lo que tenemos que hacer es derivar nuestra función de la onda en función del tiempo. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esto? Pues sabemos que cuando derivamos un coseno es menos el seno, entonces aquí tenemos menos 0,05 y en este caso tenemos que multiplicar por la derivada en función del tiempo de lo que haya dentro de nuestro coseno. Entonces aquí lo que hacemos es multiplicar por 8pi, que es la derivada de esto, ¿vale? Y pues entonces una vez que tenemos esto ya es simplemente multiplicar por el seno de todo lo que había dentro, una vez antes ya, más pi, más 0. Entonces, bueno, básicamente, ¿ahora qué nos está diciendo esto? Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es sustituir en este punto para ver cuál es la elongación, sabiendo que la velocidad es 0. Entonces, si sustituimos aquí, pues básicamente lo que nos dice es que la velocidad en función de 3,5, básicamente, esto lo que nos dice es que es menos 0,05 por 8pi por el seno, y aquí lo que vamos a ver es que esto
esto cuando multiplicamos nos queda, bueno, es que lo he hecho antes, y esto daba, bueno, básicamente, t, pues si la t es 5, pues 5 queda 40pi, ¿vale? 40pi menos, esto es 3, pues 12pi, ¿vale? Y si hacemos 40pi menos 12pi, lo que nos queda es 28pi, ¿vale? Entonces lo pongo directamente aquí. Seno de 28pi más la elongación inicial. Entonces, esto lo que nos está diciendo, nosotros sabemos que si hacemos el seno de pi, seno de 28pi, el seno de 28pi, esto va a ser 0. Entonces, como nosotros queremos que esto sea 0, básicamente ya con esto está bien. Pero sin embargo, sabemos que esto puede tener dos posibilidades. Porque sabemos que, bueno, el seno de algo, el seno de x, es lo mismo que el seno de x más n por 2pi. Es decir, 28pi básicamente no viene a ser otra cosa que 2pi multiplicado, o sea, 0 o 2pi multiplicando muchas veces. Entonces, esto es como si tuviésemos el seno de 0. Pero sabemos que el seno de 0 no es el único que puede tener valor 0, sino que también si tuviésemos el seno de pi, o sea, si estamos aquí es 0, pero si estamos al otro lado es también 0. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que este valorcito de la elongación inicial, bueno, es que ya no tengo casi espacio, pero bueno, la elongación inicial puede ser o 0 o la elongación inicial puede ser pi. Entonces, es para ello para lo que vamos a usar nosotros la aceleración para quitarnos una de estas opciones. Entonces, decidme si no os he liado mucho y si lo habéis entendido. Y bueno, si no, pues vamos a seguir. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser derivar otra vez, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es derivar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la posibilidad de que si la elongación inicial es igual a 0, la aceleración en función de 3,5, básicamente lo que nos queda es derivar otra vez. Entonces, quedamos el menos otra vez, o sea, tenemos el menos de antes como por 0,05 por 8pi, y en este caso tenemos que volver a multiplicar por 8pi, entonces nos queda por otra vez por 8pi, y en este caso también pasamos otra vez al coseno con todo lo que había dentro, que en este caso es pues lo mismo que nos quedaba antes, que era 28pi más 0, ¿vale? Y esto, bueno, vamos a ver que esto lo que nos da es básicamente que es negativo, porque si nosotros hacemos esto, coseno de 28pi, esto es 1. Entonces, si multiplicamos 1 por el menos 0, por este menos, nos queda algo que es menor que 0. Por lo tanto, ya sabemos que no es esto, y esto nos está diciendo la pista de que entonces la elongación inicial va a ser pi, que bueno, que si hacemos esto, pues nos va a quedar exactamente lo mismo, nos va a quedar el menos por toda la chorrada esta, multiplicado por el coseno, en este caso de 29pi, que si lo ponéis en vuestra calculadora, el seno, o sea, el coseno de 29pi es menos 1. Entonces, menos por menos, esto es más, entonces esto nos queda mayor que 0, que es nuestro resultado que estábamos buscando. Entonces, para que veáis que hay que tener mucho cuidado con los ángulos, porque en un problema nos ponen esto que además lo estándar y lo que nosotros pensamos siempre es que, pues bueno, pues cogemos el resultado fácil, que es el 0, pero muchas veces se nos olvida coger el resultado que es al otro lado, que es pi. Entonces nosotros, por eso os he elegido este problema, para que tengáis en cuenta esto y que no tengáis problemas a la hora de, pues eso, de hacer los problemas y que no falléis en este tipo de cosas. Entonces ya una vez que tenemos esto, decimos que la fase inicial es pi. Entonces, una vez que hemos hecho este ejercicio, que ha sido un poco tedioso, pero bueno, que al final si lo hacemos tranquilitos y tal, se hace fácil. Ahora vamos a hacer el apartado B, que nos dice que el tiempo que tardará en llegar la onda al punto x igual a 8, si suponemos que la fuente generadora de dicha onda, pero ¿por qué era 29pi? Porque bueno, porque cuando tú haces la derivada y haces lo de la aceleración y todo, te queda exactamente lo mismo que aquí. Esto es simplemente, pues, porque lo que hemos hecho ha sido sustituir lo que teníamos antes, que lo que teníamos antes era, pues eso, W, o sea, la W que no me acuerdo qué valor tenía, es que no me acuerdo, tenía que haberlo guardado en algún sitio. Espérate, creo que lo tengo aquí. Así. Básicamente lo que tenemos es que nos queda, teníamos 8pi por el tiempo, que el tiempo creo que era 5 menos en la K que valía, menos la K que valía 4pi por la X que valía 3. Entonces esto daba 28pi. Entonces, en el caso de la elongación inicial que fuese 0, pues esto se quedaba con 28pi y el coseno de 28pi es negativo, o sea, es positivo. Entonces esto quedaba negativo. Sin embargo, en el segundo caso tenemos lo mismo, pero en este caso más un pi. Entonces esto nos queda 29pi. ¿Vale? Y entonces cuando tenemos 29pi aquí, te queda negativo en menos por menos más. ¿Vale? Ahí lo tienes, perfecto. Así me gusta.
Genial. Pues nada, pues entonces en el B, básicamente esto ya es muy fácil y esto únicamente lo que tenemos que hacer es nuestra fórmula de la velocidad de propagación, alterándola un poco, porque sabemos que, bueno, que la que os he dado yo era 2pi partido de t. Pero bueno, si jugamos un poco... Uy, espérate. No, perdón. Acabo de cometer el error que os he dicho que no cometéis vosotros antes. La velocidad de propagación es lambda partido de t. Entonces, haciendo sustituciones con esto, también se puede llegar a que es w partido de k. Entonces, como tenemos ambas, y esto es 8pi partido de 4pi, ¿vale? Esto nos da que es 2 metros partido por